Les decía que Israel en esos entonces estaban en la deportación, los habían llevado cautivos a Babilonia. A Babilonia también la conquistaron y la conquistó los medopersas. Y en esta ocasión estaba este hombre llamado Nehemías, que era el copero del rey, entristecido por las malas noticias que había recibido acerca de los moradores que habían quedado en Jerusalén y de cómo Jerusalén estaba sin puertas, estaba sin murallas y todos a la intemperie, porque no había una forma de refugio, pues estaban expuestos a cualquier ataque de sus enemigos. El corazón de Nehemías estaba llorando, estaba dolido, hasta que por un espacio de 4 meses oró a Dios, y Dios le concedió gracia ante los ojos del rey Artajerjes, y volvió Nehemías con un solo plan, dijimos, y el plan era reedificar las murallas en Jerusalén. Nehemías tuvo que enfrentar muchos vituperios, tuvo que enfrentar y sortear muchos obstáculos, como el hecho de burlarse de lo que él hacía, como el desánimo del pueblo, de los acarreadores, de los grandes escombros que habían quedado a causa de que las paredes del muro se habían desplomado. Tuvo que enfrentar la usura y un montón de cosas, como todo líder que puede enfrentar, como todo líder que se para frente a un grupo para liderarlo. Las críticas, el menosprecio, el hecho de que lo amenazaron con matarlo. Tuvo que enfrentar un montón de cosas, pero Nehemías se paró siempre firme, derecho, creyó en lo que él estaba haciendo, creyó en lo que Dios lo había mandado a hacer. Su fe, su confianza, el optimismo de Nehemías estaba siempre en Dios. Cuando las cosas iban mal, Nehemías llevaba todos los asuntos en oración, los llevaba a Dios, y ese era el éxito en su liderazgo. ¿De qué cosa? De todo llevarlo a Dios en oración. Él no se atemorizaba, él no lloraba y no se lamentaba, sino que todo lo llevaba a Dios, y decía con optimismo: nosotros haremos, trabajaremos, porque a eso Dios me ha enviado. Excelente la palabra de nuestro Dios. Las bendiciones de terminar el muro. ¿Se terminó de construir el muro? Sí, se terminó. A pesar de toda persecución y dificultad, Nehemías terminó de levantar el muro. La construcción duró 52 días para levantar el muro hasta sus alturas, hasta donde se había acostumbrado la altura del muro en Jerusalén, que era muy alto definitivamente. ¿En cuánto tiempo se construyó? Se construyó en 52 días, o sea, ese es un tiempo récord de construir todas las murallas y cercar a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén con muros en 52 días. Era un tiempo récord. Dice el capítulo 6 de Nehemías, el versículo 15, dice la palabra: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Bien, ¿en cuánto tiempo? En 52 días. Muchas bendiciones resultaron al finalizar el proyecto. Era cierto, 52 días. ¿Cuáles fueron las bendiciones de terminar el muro en Jerusalén? La primera bendición es que la lectura de la palabra de Dios se dio en ese momento. Israel, o los judíos, hacía 70 años que no habían escuchado la ley de Moisés. Hacía 70 años que no habían leído la palabra del Señor. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que dejaste ya de leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que hemos dejado de escudriñar la palabra del Señor a conciencia? Los judíos en la diáspora habían pasado 70 años sin leer la palabra y sin escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los muros se terminaron y ese día de la dedicación del muro, Esdras, el sacerdote, el escriba, leyó la ley de Moisés, y todos se alegraron. Y la leyó no solamente 1 hora, no solamente 5 minutos, no 10, no 20, no 15, no 30 minutos. La Biblia dice que lo leyó desde que rayaba el alba hasta la 1 de la tarde. ¿Te interesa eso?
No lo leyó siquiera un pedacito, un fragmento de la ley de Moisés. No solamente leyó el decálogo donde decía amarás al Señor tu Dios, honrarás a padre y madre, no matarás, no hurtarás, no codiciarás los bienes ajenos. No solamente leyó el decálogo, sino la Biblia dice que leyó la ley, leyó la palabra del Señor desde que rayaba el alba hasta el mediodía. ¿Al resultado de qué? De las bendiciones de terminar el muro. Nosotros a veces nos hemos puesto a pensar y a llorar y hemos dicho, este desierto interminable, Señor, no sé cuál va a ser el final, no sé si resulto con vida o resulto muerto, Señor. En Nehemías él no actuó así. Él dijo, lo que me importa es terminar la construcción del muro, porque yo sé que después de terminar la construcción del muro se vienen grandes bendiciones. Y la primera bendición después de terminar de construir el muro fue el escuchar la palabra de Dios después de 70 años. Oiga, y no solamente un momentito, no solamente 40 minutos como lo solemos hacer por medio de esta transmisión o en la congregación. Se hizo desde que rayaba el alba hasta el mediodía. Si eso te motiva a ti, dile amén, dile gracias Señor, porque la palabra de nuestro Dios es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Es indispensable para nuestro crecimiento como esposo, como padre, como madre, como esposa, como hijo, como abuelo, como nieto. Es indispensable porque es mi regla de fe, de conducta y de moral. Imagínense, ¿y cómo respondieron los judíos cuando se leyó la ley de Moisés? Respondieron con un gozo, con una alegría y lloraron, se postraron y empezaron a llorar porque la palabra les empezó a tocar, la palabra les empezó a ministrar la palabra de nuestro Dios. Entonces el primer resultado, la primera bendición de terminar el muro fue escuchar la palabra de Dios después de 70 años, escuchar la palabra del Señor. Número 2, se celebró la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 8. Versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Los sumos sacerdotes y los levitas se pusieron las pilas, por así decirlo, cuando acabaron de oír la ley de Moisés, y vinieron ante el sacerdote Esdras y le dijeron, vamos a escudriñar la palabra, vamos a escudriñar los escritos de Moisés. Y cuando empiezan a escudriñar los escritos de Moisés, se dan cuenta que ahí había, que Jehová mandaba que celebrasen la fiesta de los tabernáculos justo en ese mes donde ellos estaban. Y dijeron, no se diga más, vamos a hacer fiesta y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos años hacía que Israel no celebraba la fiesta de los tabernáculos? Hacía 900 años. La última vez se celebró con Josué la fiesta de los tabernáculos. De ahí no se había celebrado más esa hermosa fiesta. ¿Qué representaba la fiesta de los tabernáculos? Representaba el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto durante su caminata a la tierra prometida. Jehová les dijo que deberían ellos celebrar esa fiesta conmemorando su peregrinaje, su pasar por todo ese desierto hasta llegar a la tierra prometida, que les demoró 40 años, que ustedes lo saben muy bien. Y ellos, ese día que escucharon la ley de Moisés, dijeron, no solamente queremos escucharla, la vamos a poner por práctica, la vamos a poner por obra. Los sacerdotes, los levitas empezaron a escudriñar. Vamos a escudriñar. ¿Qué cosa quiere decir acá? ¿Qué cosa quiere decir allá? Y no lo entendían. Vamos al sacerdote Esdras para que nos pueda explicar. Y dijeron, no se diga más, decretamos fiesta, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo lo celebró con gran gozo, con mucho gozo, y se fueron al campo conforme lo estipulaba la ley de Moisés. Salieron al campo, recogieron ramas de palmeras, de arrayán y de todo árbol frondoso,
y las trajeron, y arriba en la azotea empezaron a construir sus chozas, empezaron a construir sus cabañas, sus tabernáculos. La palabra tabernáculo significa templo portátil. Tabernáculo, templo portátil, y empezaron a construir arriba en las azoteas sus casas, otros fuera de sus patios de sus casas, otros en los patios de la casa de Jehová. Y así que ellos empezaron a construir los tabernáculos y empezaron a hacer fiesta, se alegraron y se regocijaron en Dios. Esa fue la segunda bendición de terminar el muro. No solamente dijeron, bueno, ya se acabó el muro y nos quedamos de brazos cruzados. No, empezaron a hacer fiesta. La tercera bendición de terminar el muro fue la recitación de la historia de Israel en oración. Esdras, el capítulo 9, versículo 7 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres fiel y justo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esdras, tocado por el poder de Dios, empieza a elevar una oración en el capítulo 9, al momento de dedicar los muros de Jerusalén. Y él en su oración a Jehová hace una remembranza desde el llamamiento de Abraham hasta donde están ellos. Y le dice: Señor, tú lo llamaste a Abraham y le dijiste que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Llamaste a Moisés y le dijiste que si nosotros, tu pueblo, andáramos bajo tus preceptos, ninguna plaga que le vino a Egipto nos llegará a nosotros. Pero si nosotros hacemos oídos sordos a tu ley, nos venderás como esclavos a otras naciones, y las plagas que vinieron a Egipto nos alcanzarán a nosotros. Entonces Esdras empieza a hacer una oración a Jehová. Pero ¿qué cosa? Él en esa oración empieza a recitar toda la historia de Israel en oración, y todo el pueblo escuchaba cómo Esdras en su oración recitaba la historia de Israel. Era un día de avivamiento, era un día de algarabía, era un día de gozo en la presencia de nuestro Dios. Era un día donde todo el pueblo estaba danzando, feliz, contento. ¿Por qué razón? Porque se estaba viendo que la mano de Dios estaba moviéndose a su favor. Ya estaban hechas las murallas, ahora ya estaban haciendo caso a los preceptos de Dios, como celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora ya habían oído la ley de Moisés, habían oído la palabra de Dios después de 70 años. Esa palabra les había tocado en lo más profundo de su corazón y estaban felices, contentos. Número 4, la cuarta bendición a causa de terminar el muro es que hicieron un pacto con Dios. No solamente oyeron la palabra, no solamente celebraron la fiesta de los tabernáculos, no solamente Esdras hizo en su oración una remembranza de toda la historia de Israel, sino que en cuarto lugar hicieron un pacto con Dios. ¿Y cuál fue ese pacto? Capítulo 9, versículo 38. Dice de Nehemías, dice la palabra de nuestro Dios: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hacemos un pacto de servirle a Dios eternamente y para siempre, firmada por nuestros jefes, firmada por Nehemías, firmada por Esdras, firmada por los sacerdotes, por los ministros, por los levitas y por nosotros, por nuestro propio puño y letra. Lo firmamos. ¿Y qué decimos? Hacemos un pacto de servirle a Dios todos los días de nuestra vida. Excelente. Cuando Dios hace un trabajo especial en nuestras vidas, cuando vemos la gloria de Dios moverse a nuestro favor, y cuando de todo corazón nos volvemos al Altísimo, al Creador, y cuando su palabra empieza en nosotros a tocar la fibra más sensible de nuestro corazón, no nos queda otra cosa más que reconocer al Dios Altísimo y decirle: oh Dios, otra cosa más, no por exigencia, sino por amor, de hacer un pacto contigo. Y lo voy a firmar, lo voy a sellar, me voy a comprometer de aquí en adelante a no ser el mismo, a no ser igual,
a ya no desobedecer, a escuchar la palabra cada día, a leer la palabra y a ponerla en práctica, la palabra del Señor. Pero hago un compromiso, un pacto eterno, de que de aquí en adelante solamente tendré mirada para mirar a mi Dios. Tendré oídos para oír la palabra del Señor. Y de aquí en adelante solamente me dedicaré a servirle al Dios, aquel que me rescató, aquel que me renovó, aquel que nos hizo venir de la cautividad cuando parecía que ya no íbamos a venir, de aquel que nos trajo y nos libró de nuestros enemigos, aun cuando Amán había firmado y decretado por medio del rey destruir a todo judío que se encontraba en Susa. Señor, gracias por hacernos volver sanos y salvos a nuestra tierra. A causa de ello haremos, ¿qué cosa? Un pacto, y lo firmará no solamente el pueblo, lo firmarán los sacerdotes, los levitas, el gobernador Nehemías y también el sacerdote Esdras. Lo firmaremos todos con nuestro puño y letra. Y en ese pacto decía, nos comprometemos a servirle a nuestro Dios. El versículo 38 dice, a causa pues de todo esto, de todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, del respaldo de Dios, ¿qué cosa? Nosotros hacemos fiel promesa de qué. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, que les serviremos a Dios de aquí en adelante todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Renunciaron en ese pacto, y usted lo va a leer en todo el capítulo 9 y 10, ahí en casito, el momento que usted disponga de tiempo. Pero yo le voy a contar, como usted me cae bien, le voy a contar la historia. Y para hacerla larga, corta la historia, le resumo así. Hicieron un pacto de renunciar a alianzas impías. No más nos casaremos con mujeres extranjeras. No más nuestras doncellas se casarán con hombres extranjeros. Hacemos ese pacto, renunciamos a alianzas impías. No entrará en nuestra propiedad, en la heredad de Jehová, no entrará gente impía, gente incircuncisa, gente que no le pertenece al pueblo de Dios. Hacemos ese pacto, esa alianza de que no más irá con nosotros gente impía, no más filisteas, no más amonitas, no más ninguna otra nación que Jehová la ha desechado. Nos casaremos con mujeres o con varones, pero de nuestra tierra, de nuestra descendencia, de nuestro linaje, porque somos real sacerdocio y nación santa. Nos dedicamos, nos consagramos y nos separamos para vivir en santidad delante de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa más hicieron? Hicieron un pacto y dijeron, vamos a traer nuestras primicias y nuestra mayordomía, la vamos a traer. Nuestras primicias cada vez las vamos a traer al sumo sacerdote para que las bendiga. Lo vamos a traer, y nuestra mayordomía lo vamos a traer. Hacemos ese pacto delante de Jehová, de agradarle al Señor en cuanto nos sea posible. Seremos minuciosos para agradarle a nuestro Dios. ¿Qué más hicieron dentro de ese pacto? Hicieron un pacto de no comprar productos el día de reposo, el día sábado. Usted lo va a leer ahí todo el capítulo 10 de Nehemías y lo va a encontrar. Que hicieron un pacto y dijeron, el día sábado todos lo vamos a observar, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Y el sábado, por más que vengan mercaderes de otras naciones, así traigan oro, perlas, alhajas, los vestidos más costosos, lo que traigan, nosotros no saldremos al mercado. Nos quedaremos sirviéndole a Dios. Hacemos ese pacto de no comprar nada el día sábado. ¿Qué más? Hacemos un pacto, dijeron los sacerdotes y levitas, de dedicar nuestro tiempo al trabajo en el templo. Los sacerdotes y los levitas se dedicarían a su trabajo. Hacemos ese pacto delante de Jehová, que nosotros como sacerdotes y levitas haremos el trabajo al cual se le encomendó en primer lugar al sumo sacerdote Aarón. Vamos a cumplir fielmente los sacrificios continuos, lo vamos a hacer.
nos vamos a dedicar a todo cuanto nos concierne, dijeron los levitas, a limpiar las paredes del templo. Nos vamos a comprometer a tener en buen funcionamiento todos los instrumentos que se usa para ministrar en el templo. Nos comprometemos. Y los sumos sacerdotes dijeron, nosotros nos comprometemos a hacer expiación por el pueblo cada vez que sea necesario, una vez por año, pero nosotros nos vamos a vivir en santidad y nos vamos a consagrar dedicándonos a hacer nuestra labor, nuestro trabajo que se nos ha sido encomendados. Porque ya les dije que como no había templo, no había que hacer, los sacerdotes y los levitas se habían ido a sus chacras, habían comprado sus campos, habían levantado sus casas y habían plantado sus viñas y todo, y el templo estaba totalmente abandonado. Y Esdras y Nehemías le dicen, venga señores, ¿qué hacen ahí? Y ahora ese día hacen un compromiso, un pacto los sacerdotes y los levitas, dice, nos dedicaremos fielmente al servicio del templo. Amén. Qué bueno, excelente. Número 3, el regocijo de todo el remanente. Quiero decirte algo importante. Cuando la obra de Dios se hace conforme a la voluntad del Señor, el pueblo se va a llenar de gozo. Cada vez que nosotros como líderes y como pastores hagamos el trabajo conforme a la voluntad de nuestro Dios, yo sé que la gente se va a alegrar y se va a regocijar porque va a ver los logros, va a ver la gloria de Dios, va a ver que todo se está haciendo bajo la dirección y bajo la voluntad de nuestro Dios. Cuando la obra de Dios se hace conforme a la voluntad de nuestro buen Dios, el pueblo se llena de gozo y se regocija. ¿Por qué razón? Porque ese día, cuando dedicaron los muros, ese día la gente se alegró y empezaron a enviarse regalos de alegría. Habían pelado vacas, bueyes, no sé qué cosas más para la fiesta. Pero de alegres empezaron a enviarse viandas, regalos. Familia, yo te envío lo que he preparado. Los de allá también le enviaban lo que habían preparado y se enviaban regalos porque estaban alegres, estaban felices. Y usted dirá, eso no es así. Yo le voy a leer capítulo 8, versículo 12 de Nehemías. Dice la palabra de nuestro Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. ¿De qué? Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No se quedaron con ninguna duda. No había duda en ellos. Cuando oyeron la palabra de Jehová, leída por boca del sacerdote Esdras, ellos dijeron, muy bien, nos alegramos. Esa palabra nos ha hecho alegrar. Esa palabra nos ha hecho cambiar de pensamiento. Esa palabra ha tumbado todo lo que había en nosotros, todo lo que pensábamos, lo ha derribado nuestros conceptos. Y ahora creemos que es la palabra de Dios así. Y de alegres vamos a matar vacas, ovejas, y nos vamos a regalar, nos vamos a enviar viandas porque estamos felices. Eso me hace recordar a la época de los inicios de la iglesia primitiva, cuando todos compartían lo que tenían, vendían sus propiedades y las disfrutaban con sencillez, con gozo, con alegría. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, eso es lo que produce, eso hace. Y nadie se queja para dar, nadie se queja para cooperar y colaborar, sino que todo lo hacemos, nos desprendemos voluntariamente. ¿Por qué? Porque hay un gozo en nuestra vida, porque la palabra nos está tocando. Y cuando Esdras leyó y la palabra tocó el corazón de la gente, dijeron, vamos a hacernos regalos, vamos a enviarnos presentes. De lo que yo como también va a comer mi hermano, de lo que él come también me va a invitar a mí. Y empezó así la fiesta. Entonces, número 3, el regocijo de todo el remanente. A causa del regocijo se enviaron regalos. ¿Qué más? A causa del gozo que tuvieron, comieron juntos en la fiesta. Los levitas cantaron acompañados de instrumentos musicales en la dedicación del muro. El capítulo 12, versículo 27, la palabra del Señor nos dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y con cítaras. Oiga, cuando el pueblo está contento, eso es sinónimo de fiesta, de alabanza. La fiesta, cuando se dedicó ese día el muro,
dijeron, vamos a traer a todos los sacerdotes, a todos los levitas, que entonan, que tocan los instrumentos, porque este es día de fiesta. Y en una fiesta no puede faltar la alabanza, no pueden faltar los instrumentos musicales. Y ese día empezaron a tocar, dice, la cítara. ¿Qué cosa más empezaron a tocar ese día? Salterios y címbalos empezaron a sonar en ese día de la dedicación de los muros. Todos contentos estaban comiendo, porque en la fiesta siempre hay comida, y en la fiesta siempre va a haber música, en la fiesta siempre va a haber regocijo, siempre va a haber alegría. Y empezaron a regocijarse y a cantar. Se enviaron regalos, dije en primer lugar, comieron juntos en la fiesta. Los levitas cantaron acompañados de instrumentos musicales, dedicando el muro. Después de 70 años empezaron a alegrarse. Después que 70 años pasaron en el cautiverio, ahora alegres, entonando sus propias alabanzas, sus propios cánticos. Yo estoy seguro que danzando, todos en unanimidad, en alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más? Esdras dirigió a un grupo especial de sacerdotes que tocaban trompetas. Esdras dijo, si ustedes traen un ministerio de levitas, yo traigo un ministerio de sacerdotes. Y no van a tocar cítaras, zampoña, alquena ni nada. Vamos a tocar solo trompetas nada más nosotros. Y empezaron a tocar las trompetas. Y Esdras era el que los comandaba a ese grupo de músicos, de cantores. Esdras dirigió a un grupo especial de sacerdotes que tocaban las trompetas. Capítulo 12, 35 al 37. Dice la palabra, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, y hace todo un listado ahí. El versículo 37. Y la parte última dice, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Era un día especial, era un día alegre, no era para menos. Después de haber pasado tantos insultos, tantos vituperios, después de haber pasado tantas amenazas de muerte, de una trilogía, como les decía en la transmisión pasada, de 3 hombres que se levantaron para obstaculizar a que se reconstruyesen las murallas de Jerusalén. No era para menos, el pueblo se alegró. Y eso también nosotros hacemos. Cada vez que tenemos victoria, cada vez que hacemos algo y concluimos, celebramos, hacemos fiesta, porque eso lo encontramos desde los tiempos bíblicos, así, de esa forma. Y no era para menos, ese día celebraron como se debía haber celebrado. Y por último, el gozo y la alegría de un pueblo en fiesta fue oído desde lejos. Dice que cuando el pueblo empezó a alegrarse, a cantar, cuando el ministerio de levitas empezó a tocar, cuando el ministerio de los hijos de los sacerdotes empezaron a tocar las trompetas, el gozo y la algarabía se oía desde lejos. Desde lejísimo se escuchaba un pueblo que estaba en fiesta. Nehemías, el capítulo 12, versículo 43, dice la palabra, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Se oía de un pueblo que estaba en fiesta. De un pueblo que dijo, Jehová peleó por nosotros. De un pueblo que dijo, Jehová estuvo a nuestro favor. De un pueblo que dijo, hemos culminado de hacer la obra y nos queda regocijarnos y alegrarnos. Habían, dice la Biblia, matado muchas víctimas, no sé si vacas, ovejas, qué sé yo, pero una cantidad de animales para poder disfrutarlas en la fiesta. Y no solamente fue la fiesta de un día, fue una semana de fiestas. Una semana. Y durante toda esa semana se leyó la ley, se leyó la palabra, se leyó la ley al pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Número 4, lecciones que podemos extraer para los líderes de hoy de Nehemías. Podríamos decir que la obra de Dios debe ser realizada. Así como Nehemías realizó la obra que le encomendaron hacer, así también hoy en día nosotros los líderes, los hombres de Dios, tenemos que saber que la obra de Dios debe ser realizada, que la obra no debe paralizar, que la obra no debe estancarse, que la obra tiene que seguir.
Número 2, los líderes de Dios deben ser informados de las necesidades en la obra del Señor. Cuando los acarreadores de piedras de los escombros se debilitaron, a Nehemías le dijeron: se han debilitado, ¿qué vamos a hacer? Y Nehemías empezó a motivarlos, empezó a arengarlos y a decirle: muchachos, recobremos fuerza, hagámoslo por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros padres y por la heredad santa que Dios nos ha dado, como lo era Jerusalén. Número 3, los líderes de Dios deben responder ante las necesidades en la obra de Dios y deben hacerlo mediante oración. Cuando iban malas cosas, Nehemías todo lo llevaba a Dios en oración. De igual modo también, la lección número 3 que podemos extraer de todo esto es que los hombres de Dios, los líderes de Dios, deben responder ante las necesidades en la obra de Dios y deben llevarlo a Dios en oración. No nos creamos autosuficientes, no digamos yo sí puedo, no, sino que llevémoslo a Dios en oración y digámosle: Señor, ayúdame, ¿qué método puedo usar para seguir adelante en la obra del Señor? ¿A quién lo puedo poner aquí en este puesto? ¿Quién puede encajar muy bien aquí en este lugar? Número 4, los líderes de Dios siempre van a enfrentar oposiciones. De eso no te quede la menor duda. Cuando tú te levantas a hacer la obra del Señor y a trabajar, siempre va a haber gente que se va a oponer. A alguien va a haber por ahí que no le parece bien, pero cuando se termina y hacemos fiesta, es el primero que se sienta a la mesa a comer. Así que de eso no lo dudes. Siempre va a haber alguien por ahí que no le parece que está bien. Y como no le parece que está bien, no quiere ayudar, no colabora, no ora, no aporta, no hace nada. Pero cuando hacemos ese día, el día de la consagración o de la dedicación, ese día aparece todo mundo. ¿Por qué? Porque quieren comer también. No sea esa nuestra actitud. La gente de Nehemías, estuvieron hasta el final y empezaron a regocijarse. Los líderes de Dios siempre van a enfrentar oposiciones. A veces nuestra misma gente se va a oponer, o como que Satanás también va a usar a alguien por ahí para oponerse. La obra de Dios requiere trabajo arduo, buena organización, gran cooperación y reconocimiento a aquel que se lo merece. La obra de nuestro Dios requiere trabajo arduo. Así como las murallas era un trabajo esforzadísimo, así también la obra que Dios nos ha encomendado hacer hoy en día también es un trabajo arduo. Necesita de una buena organización, se necesita de una gran cooperación, de un equipo, se necesita de personas que estén ahí ayudándonos. El pastor, el líder no es orquesta, no lo puede hacer todo. Pueda que lo haga todo, pero en algún momento llegará cansándose. No está correcto que lo haga todo. Tiene que delegar, pero para eso tiene que haber gente también disponible, dispuesta a decir: heme aquí, yo también voy a trabajar, voy a involucrarme en el trabajo, en la labor que se está haciendo. Y a veces nos damos con gratas sorpresas, nosotros como pastores, que a veces no hay nadie ahí quien nos ayude. Todo el mundo nos señala, todo el mundo nos critica, pero a veces no encontramos a alguien que esté ahí para ayudarnos. Pero así es la obra de nuestro Dios: trabajo arduo, buena organización, gran cooperación y un reconocimiento a aquel que lo merece, aquel que está trabajando. Y por último, la obra de Dios puede tener traidores internos. Puede haber gente ahí, a nuestro lado, que aparentemente están con nosotros, que aparentemente son de los nuestros, pero a veces ellos se convierten en traidores y tarde o temprano terminan traicionándonos o terminan decepcionándonos. De todo se pinta en el trabajo de la obra de nuestro Dios. Así como Nehemías tuvo éxito, así también usted y yo tendremos éxito cuando aprendamos a llevarlo todo a Dios en oración. Cuando aprendamos a dejarlo en las manos de nuestro Dios. ¿Cuántas veces el enemigo se levantará para hacerte destruir? Y usted dirá: eso solamente son para los pastores. No, tú eres el líder de tu casa. Tú eres el líder de tu familia, tú eres el líder de tu matrimonio, tú eres el líder de tu hogar. Y como líder, Satanás va a tratar muchas veces de estorbarte, muchas veces de atemorizarte. A veces Satanás va a levantar cosas que parecen que no tienen solución. Llévalas a Dios en oración y dile: Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento. No quiero quedarme aquí, yo quiero continuar. Debo seguir hasta alcanzar el objetivo, hasta lograr mis planes, hasta lograr mis ideales. Voy a seguir luchando, no importa la crítica. No importa que nos digan como le dijeron a Nehemías: si una zorra se trepa por el muro,
el peso de la zorra lo trae abajo el muro. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué pensaban? Que era un muro de papel, de cartón, de cañas, qué cosa. Era un muro muy bien hecho, porque Nehemías, de acuerdo a lo que estaba investigando de Nehemías, era un gran constructor, sabía muy bien de construcción. No es que estaba haciendo por ahí cualquier cosa, Nehemías estaba haciendo un trabajo bien hecho, pero así era la burla, así era el menosprecio de la gente, menospreciándolo. Si una zorra se sube, se trepa por el muro, ahora se viene abajo. Muchos van a decir así: lo que está haciendo no tiene consistencia, lo que está haciendo parece que no va a tener un buen fin. A ver, vamos a ver si lo termina. Muchos van a señalarte de esa forma, pero llévalo todo a Dios y verás que con Dios todas las cosas se pueden. Mi amado pastor, mi amado líder, tal vez que pueda liderar una célula, un grupo familiar, una congregación, lo que fuese. Quiero decirte que Nehemías para nosotros es un gran ejemplo. Es un hombre a seguir en cuanto a liderazgo, en cuanto a reformas. Es un hombre que, motivado y guiado por el Espíritu Santo, hizo lo que hizo, y vemos durante que leemos el libro de Nehemías. Todas las cosas que él pudo hacer fue direccionada por el poder de nuestro Dios. Concluyo diciéndote, toda cosa que Dios haga por medio nuestro, no somos nosotros, es Dios. Y toda cosa que tú quieras emprender y que queramos emprender, dejémoslo en las manos del Señor, que Él nos guíe. Porque cuando Dios nos guía, el pueblo termina alegrándose. El pueblo termina viendo la proeza del Señor y dice: muy bien, a este lo está direccionando nuestro Dios.